Vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la sustentabilidad en la construcción. Le voy a dar el pase a Tati Pautroni para presentar, introducir a Natalia Feldman, que ella es vicepresidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe, distrito Rosario, una de las personas que está más involucrada en justamente la sustentabilidad en el diseño y la construcción. Tati Pautroni de Mundo Construcción, todo tuyo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Nati, creo que te vas a ubicar allá de frente a la pantalla. Bueno, Net Zero. ¿Llegaremos al 2050? En el final nos decís si llegamos, tenemos que llegar. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí. La idea de la charla es que entiendan un poco si desean tener parque logístico, industria, oficinas que sea sustentable en lo que es respecto a la construcción, a que tienen en el marco internacional y en la zona, digamos, para tener como de visión global. Espero no aburrirlos, hacerlo corto y si hay algo que no entienden, por favor, ya que somos poquitos me pueden preguntar, toda confianza. Vamos a empezar por el concepto de net zero. Yo ya asumo a esta altura que todos saben que existe el cambio climático y que viene de parte de las emisiones de dióxido de carbono que cada uno genera, digamos, o que cada industria genera o que cada ciudad, gobierno genera. Entonces, a partir de ese punto, net zero sería lo que es carbono neutralidad. Es un ideal donde una persona, una institución, tiene un balance neto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto significa que uno va a emitir dióxido de carbono, estas emisiones, y de alguna manera tiene que empezar a pensar en disminuirlas con distintas estrategias, algunas vamos a estar viendo ahora, y las que no se pueda disminuir, porque en algún punto siempre nos van a quedar pendientes emisiones, hay que compensarlas. En general se compensan, por ejemplo, lo más tradicional es con reforestación o con energías renovables, invirtiendo en energías renovables. De manera que nuestro balance dé igual a cero en las emisiones que emitimos y las que capturamos. A nivel global, lo que trabaja la ONU en cambio climático se llama Race to Zero. Race to Zero lo que trata es de aunar los esfuerzos de todas las empresas, de todos los gobiernos y todas las personas para tener dos objetivos principales. Uno, para el 2030, disminuir en un 50% las emisiones que estamos produciendo los humanos respecto al 2010 y para el 2050 que sea cero. Nati, ¿podés graficar con un ejemplo la huella de carbono de una persona, la emisión de una persona? Claro, mira, en ese sentido lo primero que hay que hacer es decir, yo voy a saber cuánto es mi huella. Hay distintas técnicas, distintas formas de decir cuánto es la huella. Creo que algunos, ustedes seguro le han hecho hacer alguna aplicación en algún evento de cuánto es la medición de su huella. Para que se den una idea, a mí me gusta mucho el ejemplo de la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario, cada ciudadano, después del análisis que se hizo, lleva consigo aproximadamente 3,2 toneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalentes. Imagínense esa cantidad para el 2030, no sé si alguno tiene una calculadora, cuánto sería, hay que bajar un 22% para la ciudad de Rosario, algo así como 2,5. O sea que acá en esta década tendríamos que hacer un montón de estrategias de sustentabilidad. En general las mejoras en ciudad son en lo que es residuo, movilidad y el consumo de energía. Y para el 2050 tiene que ser cero. Así que imagínense el desafío que significa. En lo que es Race to Zero, hace falta primero hacerse parte de un compromiso, después hay que hacer una planificación donde se mide la huella de cada empresa, se establecen estas metas 2030, 2050, después se pone en ejecución un plan de acción y después se va comunicando. Y tiene dos principales partners, que es uno, certificación B, y para lo que es gobiernos, la iniciativa Under 2, que la idea es que no se supere ese 1,5 grados de calentamiento global que se está hablando.
principalmente me parece que para ustedes es interesante el sistema B, que significa que cada empresa tiene que firmar un compromiso legal, o sea, es como que desde el estatuto mismo de la empresa tiene que tener valores de triple impacto, o sea, tiene que tener una ecuación económica, ambiental y social, y tiene que estar reflejado legalmente en ese estatuto. Tiene una metodología, es una certificación que es relativamente económica y sí asume ese compromiso. Y desde la parte empresarial es como importante tomarlo también. Para que se den una idea, esto toma los compromisos para disminuir, para llegar a Race to Zero de distintas partes del mundo. En Argentina, digamos, hay muchos compromisos asumidos de distintas empresas, o sea que no están solos, digamos, esto se puede hacer, realmente se llega, digamos. Vamos a ver cómo. Pero bueno, en todo el mundo queda marcado quién está comprometido y de qué manera. A mí me gusta mucho el tema de certificaciones de sustentabilidad en arquitectura y era importante explicarles qué era carbono neutralidad porque la mayoría de estas certificaciones apuntan a eso. Entonces, como que la carbono neutralidad va a atravesar todo lo que hagamos en sustentabilidad de ahora en adelante. Acá hay varias, que bueno, en general, digamos, esta es de Estados Unidos, Arquitectura 2030, también busca carbono neutralidad para 2050 y disminución para 2030. Fíjense que todo estoy hablando de lo mismo, o sea que el término carbono neutralidad va a estar siempre. Passive House Institute también pretende hacer todo lo que sea diseño bioclimático, es alemán, es muy exigente en cuanto al consumo de energía, que uno puede tener un mínimo de consumo de energía por vivienda. La certificación Living Building Challenge ya apunta a superar, es como regenerativa, es súper loca. Ustedes piensan que a nivel mundial hay más de 400 certificaciones, estas son como las principales. En este caso, no solamente no tendrían que emitir, sino que tendrían que ser positivos. Es como que tendrían que generar más energía de la que consumen, guardar más agua y reciclar más agua de la que consumen y tener menos residuos que bueno, tener prácticamente cero residuos. Y Net Zero es la parte que mide la energía, el uso de la energía de esta certificación. Esto, edificios de consumo casi nulo, sería la versión europea. Se trabaja, a nosotros es la que más nos gusta en el estudio y la que más trabajamos en mi estudio de arquitectura, que son edificios más gauchitos sería para esta zona, donde no hay mucha tecnología, sino que es todo bioclimático. Todo está pensado por cálculos bioclimáticos y el edificio consume poca energía de por sí. Y recién en ese momento se incorporan energías renovables, tanto fotovoltaica como solar térmica. Sería un paso low-tech, si se quiere. BREEAM es una certificación inglesa muy importante de sustentabilidad, pero en Argentina no pegó mucho porque es tan exigente que sería prácticamente imposible de cumplir. LEED es una certificación de Estados Unidos que ahora vamos a ver un ejemplo muy interesante, igual que EDGE. Son dos de las que se están trabajando más en este país. WELL es una certificación relativamente nueva, pero también el concepto está buenísimo y para una industria no deja de ser importante. WELL es una certificación pensada desde el punto de vista del usuario. Imagínense todas estas nuevas formas de laburo, de teletrabajo, de trabajo, no sé, a lo Google, digamos, donde uno tiene bienestar. Está pensado en el bienestar del empleado. Y todo va en ese sentido, en el bienestar también psicológico y físico, en ambos. Es súper loco, pero es súper importante y las nuevas generaciones es algo diferencial de cada empresa. Prácticamente si no, no les interesa laburar y se van a elegir otro laburo. Lo que es EPD en realidad no es de construcción, pero sí está en parte de la cadena. Cuando ustedes tengan estas empresas y pueden saber cuánta energía consumen, va a ser parte de la cadena de energía embebida en material, se llama. Van a ver que todas las certificaciones lo toman. Si ustedes tienen un material, cuánta energía se utilizó desde que se extrajo, se trasladó a la industria, de la industria se operó sobre ese material, se trasladó al sitio, se colocó y cómo se va a demoler. Todo eso en Europa, la mayoría de los materiales tienen esta certificación. Todo esto depende de las normas ISO, o sea, no hay nada acá muy hippie, es todo certificable. Por ejemplo, Bureau Veritas es una de las principales certificadoras de esto. Y las ISO 50001, que tienen que ver con
con el gerenciamiento energético de la industria. Nati, te corto brevemente para preguntarte cuáles serían las ventajas de una empresa que certifica, Bueno, al menos mira, en Argentina. Bueno, me parece que está buena la pregunta. En este caso, quizás con estos ejemplos que traje, se va a ver bastante, me parece, si no me preguntan. La certificación LEED es una de las que les mostraba antes. Es una certificación de Estados Unidos que en realidad es como la que más se conoce en Argentina. Yo supongo que alguna vez escucharon hablar de esto. Por ejemplo, acá la segunda certifica, bueno, en Buenos Aires hay un montón de edificios. Se aplica a nuevas construcciones. El área de parque logístico e industria es como una nueva especialidad dentro de lo que es nueva construcción. Piensen que esta certificación arranca del 2000 y recién en los últimos años están viendo cómo se certifican naves industriales. O sea, impresionante la diferencia que hay de lo que sea construcción tradicional con lo que se viene ahora en parque logístico. Tiene también para viviendas, para diseño interior y construcción, uso y mantenimiento, también esto es importante, digamos, cómo van a estar utilizándolo y cómo se mide, y nuevos barrios. Y tiene como categorías de acuerdo a cuántos, hay que llenar como unas planillas, es un seguimiento bastante complejo, pero en definitiva te dando puntos por distintas estrategias, y empieza en las más bajas, que es certificado, que es entre 40 y 49 puntos, plata, oro y platino. Esto se aplica a estas categorías. Ahora les vamos a dar un ejemplo y se les va a hacer como mucho más fácil de entender. Se trabaja sobre el sitio, digamos, dónde está ubicado, el emplazamiento del edificio, la eficiencia en el uso del agua, la energía de la atmósfera, materiales y recursos, calidad ambiental interior e innovación y prioridad regional. Digamos, para todos los tipos de construcción siempre se maneja en este sentido de categorías. Esto es, bueno, antes estuvo la charla de Andreani, por suerte ya habían empezado a hablar de huella de carbono, así que, bueno, justo nos mostraron este ejemplo, así que me viene bárbaro para mostrárselo yo. Este es dentro del Parque Industrial de Norlock, es la sede de L'Oréal, digamos, el centro de distribución de L'Oréal, de 30.000 metros cuadrados, es nuevo y es el primer centro de distribución, digamos, que está certificado con LEED Platino. Es muy grosso, digamos, en Argentina que esto suceda. Obviamente, dentro de las ventajas que vos decías, Tati, es que la marca te exige tener un certificado. Eso sería uno de los motivos. La gente que va, digamos, cómo se va a usar el centro de distribución, centro logístico, lo que sea, la marca exige eso. Pasa en edificios de oficina y ahora está pasando en este rubro también. Acá, fíjense, acá está como el ejemplo puesto en realidad de las características que les hablaba antes. Ellos explican que las parcelas sostenibles es un puntaje muy alto porque esta certificación de Estados Unidos está pensado en esos espacios que no hay nada. Vieron que tienen esa cantidad de kilómetros y no hay nada de nada. Bueno, en este caso hay una puntuación muy alta por la buena ubicación estratégica, donde tienen transporte, donde tienen acceso a servicios, y eso vale un montón. Entonces se ve que está bien planteada la ubicación. Tienen eficiencia del agua, han usado artefactos inteligentes, mingitorios secos, utilizaron recolección de agua de lluvia para lo que es agua, en vez de usar agua potable, usan agua de lluvia en inodoros. Bueno, el ahorro del 100% de consumo de agua de riego, porque decidieron usar plantas nativas, eso también se premia. Fíjense que son cosas que uno las ve y son bastante tangibles. En realidad no es algo de un costo muy elevado esto específicamente, pero sí se tiene en cuenta. Igual que lo que es energía de atmósfera, bueno, se hace un análisis, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace ese análisis, que se calcula en base al tipo de edificio. Tenés un dato tipo y se hace el cálculo y se puede estimar un ahorro del 50% de consumo de energía por año y por metro cuadrado. Y además, esto sí que no sé, me encantaría agarrar a la gente de Andriani y preguntarle cómo hicieron para hacer compra de energías renovables para todo el consumo de la nave, porque en realidad todavía no estaría como vigente en el país, no sé, por lo menos no en Santa Fe. Bueno, fíjense, terminaciones de los techos que ayudan a evitar islas de calor. ¿Qué quiere decir? Que lo pintaron clarito con algo reflectante. Ya está, digamos, tranca. O sea, hay cosas que están buenísimas que a veces uno ni considera dentro del eje de lo que es sustentabilidad. Y la verdad que sí incide, está buenísimo. Calidad ambiental interior,
bueno, tiene una ventilación específica, un poco con más inyección de ventilación natural, y cuida en los materiales que utiliza que no tenga componentes orgánicos volátiles, que son elementos, digamos, que pueden ser cancerígenos. En los productos que usamos químicos, en la respiración de eso, a veces hay algunos que no están tan buenos y se fijan eso. Y bueno, fíjense, durante la construcción se recicló casi el 80% de los residuos generados, trabajaron con materiales que tienen contenido reciclado en masa, o sea, materiales que en este análisis de ciclo de vida como que incorporan residuos que los vuelven a utilizar y hacen un material nuevo a partir de ello. Y no se utilizan refrigerantes con contaminantes. Bueno, esto también es bastante básico. Ya cuando te van a instalar aire acondicionado, usan refrigerantes. O sea, fíjense que no es nada tampoco del otro mundo, pese a que es una certificación súper exigente. Y bueno, y después prioridad regional es que compran, también como el transporte incide mucho en la energía, en los materiales, compran de cercanía. Me parece como interesante, Tati, esto, digamos, de que se entienda que hay formas de lograr esto. La certificación LEED es cara. No tanto el certificado, sino todo el proceso de certificación. Nosotros hace poco cotizamos un edificio de oficinas de 800 metros cuadrados y estaba como $60.000. O sea, imaginen esto que tiene 30.000, no sé cuánto pagaron ustedes. Pero bueno. Esta es otra certificación que está como muy en auge y es en realidad porque es menos exigente que la LEED, pero trabaja con el IFC y también está pensado más para estas latitudes, es para países en vía de desarrollo. Y trabaja más simplemente en consumo de energía operativa, o sea, cuánto consume la nave por año de electricidad y gas, cómo usa el agua y todo esto que les decía de energía embebida en materiales. La idea es que se reduzca un 20% cada uno de esos y con eso certifica. En este caso es solo para construcción nueva. También tiene otra parte de certificación como un poco mejor, si se quiere, que en vez de 20% de ahorro de energía llega a un 40%. Y si quieren también tiene carbono cero. Fíjense que está en todos lados. Net cero está en todos lados. Carbono cero es que después la energía la compran de energías renovables o con compensación de carbono. Y bueno, les traje a colación este ejemplo que también está en Buenos Aires. Plaza Logística es una empresa que tiene varios predios. Este es el Esteban Echeverría, certificó EDGE. En este caso, fíjense que ellos no te cuentan mucho, creo que el otro tiene más exigencia de cómo lo logró, pero bueno, acá tiene como un 38% de ahorro de energía, 28% de cuidado del agua y 43% de esta energía embebida en material. ¿Saben qué tiene de bueno este? Miren, zarpado. Esta gente tuvo que publicar, digamos, ellos consiguieron un bono verde, un bono sustentable para el financiamiento de sus parques logísticos. Para mí era re importante contarles esto porque hay muchas formas de financiación y el IFC tiene como varias formas de financiación. Esto es de un tamaño gigante, pero digamos, hay distintos tipos de financiamiento para lo que es sustentabilidad. En este caso ellos cuentan que fue como la primera experiencia de la Bolsa de Mercados Argentinos, que ya empezaron a reglamentar cómo es, yo no soy arquitecta, perdón, la parte financiera se las debo un poco, pero sí se entiende que consiguieron este financiamiento que ya está reglamentado por la CNB y fíjense lo que ellos explican. Ellos dicen, bueno, está bien, vamos a hacer 2 parques logísticos, 18.500 metros cada uno, de calidad AAA, cuentan cómo va a ser, digamos, hacer una explicación formal porque esto lo tienen que publicar para que esté dentro del protocolo. Y dicen, bueno, esto certifica EDGE. Y eso les justifica, digamos, parte de lo que es la sustentabilidad y por eso el otorgamiento de crédito. De tal manera que ellos decidieron que todos sus, o sea, más del 80% de su portfolio certifica EDGE. Entonces, por eso le bancan estos dos parques logísticos que son los que están subvencionados por bono verde. Y después le dicen, bueno, si es sustentable, el bono tiene que ser... son bonos sociales, verdes y sustentables. La parte social, decís, bueno, ¿y cuál es la parte social? Uno va a pensar que están ayudando, no sé, en triple impacto. Bueno, no. Ellos dicen que van a tomar
gente entre 18 y 25 años, donde haya paridad de género, porque hay pocas mujeres dentro de lo que es el rubro, y con eso lo logran. O sea, fíjense que son cosas que no estamos hablando de nada muy... Está bueno el beneficio. Yo también lo haría. Y por último, también como parte del Colegio de Arquitectos, digamos, cuando ustedes trabajan con estudios de arquitectura que trabajan en modelado energético y en BIM, hay ya de por sí un ahorro en la forma del edificio para el resto de la vida útil del edificio. O sea, si ustedes ya definen cómo el edificio va a estar aislado, cómo va a estar orientado según el clima, las protecciones solares, etcétera, digamos, el edificio de por sí ya va a ahorrar energía. Además que este modelado BIM, ambas certificaciones y casi todas las certificaciones ya lo consideran como si uno tiene hecho esto previamente, te dan puntaje. O sea, es parte del puntaje de la certificación en sustentabilidad. Cuando me fui a estudiar a Barcelona, cuando volví, estaba trabajando en el laboratorio del IMAE, en la Facultad de Ingeniería, y me tocó asesorar a la segunda, el proyectos de estudio más, y me tuvieron haciendo 1.000.000 de cálculos. Estuvieron buenísimos. En este caso eran los cálculos de radiación, iluminación natural. Los paneles solares vieron que están ubicados, bueno, calculamos la ubicación, el ángulo, calculamos en toda la parte de acopio de materiales, las ventanas, ingreso de luz natural sobre radiación, como para que eligieran qué tipo de ventana, que le diera con lo que necesitaban de iluminación natural, que les fuera eficiente. Hicimos estos cálculos de viento, el estudio le pedimos que hiciera como distintos formatos de dónde iban las naves y cómo iba a ser la oficina. Este es el resultado final. Esto es como si yo modelara todo en 3D y definiera que el viento típico de la zona son esas bolitas que empiezan a pasar por todos lados. Entonces se ve cómo se aprovecha. En su momento ellos querían hacer eólica, energía eólica, y ver si en algún punto se aceleraba. Querían hacer geotermia y había que ver si en un punto podía entrar el viento por la tierra más rápido. Entonces, bueno, son cálculos que están buenísimos, que se pueden hacer y que no tienen un costo elevado. Natalia, bueno, estuviste trabajando en ese proyecto. ¿Qué sentís que como profesionales de la construcción, ustedes, los arquitectos matriculados del colegio, le pueden aportar a esta arquitectura sustentable que, bueno, ya se impone en el 2023? Y mira, Tati, con estos cálculos ya de por sí, en general se estima que mínimo ahorra un 30% de energía. Se puede demostrar. Mira, ahora te voy a mostrar otro cálculo que hicimos para otro, ya más grande hicimos nosotros el proyecto. Para ERCOM. Vieron que le dije que me gustaba energía casi nula. Bueno, este edificio es de energía casi nula. Está todo calculado para que el edificio consuma muy poca energía y como ERCOM tiene grupo electrógeno, también querían traer paneles solares para planta solar. Entonces, a medida, esto es un balance anual, obviamente la radiación saben que no es la misma en invierno que en verano. Entonces, en el año, cuando está el verano, digamos, genera mucho más energía que en invierno, pero la idea es que en el promedio anual el edificio se pueda autoabastecer de sus propios paneles. Y la verdad que consume muy poca energía. Y esto se logra así, mira. Esto es un modelado energético, son software específicos donde uno pone toda la información de cómo es las características constructivas de paredes, piso, techo, cómo es la actividad, cómo es la climatización, y el software te va dando resultado de consumo por año, de energía por año, por metro cuadrado. Para que se den una idea, este edificio consume la 1/4 parte de lo que sería una oficina tradicional. Y está hecho en Rosario, con doble muro, con telgopor, digamos, por decirlo así, digamos. Tiene más inversión en vidrio, por supuesto, pero no hay nada que no se pueda hacer en Rosario. Le estoy dando como buena onda, además, ¿viste? Como... Bien, me gustó. Bueno, ya que estás positiva y optimista, honestamente, ¿considerás que para 2050 seamos carbono cero en este país? Yo sabes que creo que hay mucha chance como país, es como que hay lavado de culpa también del mundo, ¿no? Esto de que las emisiones son globales, pero que en realidad no las generamos tanto acá. Si bien a nivel país generamos un poco más porque la ganadería genera un poco más de emisiones, un poco más que cada rosarino, pero no es tanto. Entonces hay mucha oportunidad de inversión, de lavado de culpa, como ya así entre nosotros, esto no sale de acá, digamos, pero es como que en realidad de ahí va a haber como financiamiento y me parece que vamos a poder llegar, sí, me parece que hay mucho para hacer reforestación, imagínense, hay mucho.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Natalia. Muchas gracias.